Artículo 1. De la fe en la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que alguien habló. Ah, ya, ok. Yo dividí el artículo en dos, como le dije. Primero vamos a ver ahora unas comparaciones, unas ciertas comparaciones del articulado, y después vamos a ver que yo dividí el dos en el primer punto que aparece aquí, que habla de los atributos, de algunos atributos de Dios y de la naturaleza de Dios mismo, y después de las relaciones de las personas divinas. Entonces, el artículo IEPP ya lo leímos, y el artículo anglicano aparece algo muy interesante. Yo ahí remarqué la palabra pasiones. Eso aparece en el artículo original, en el artículo anglicano, que en el artículo de la IEP, cuando pasa o no sé, a ser metodista, se saca. Es posiblemente que Wesley lo haya sacado porque a lo mejor consideraba que podía ser un poco eh, controversial o confuso, un poco confuso. Pero el articulado anglicano lo incluye porque esto tiene que ver que la forma de los articulados es una forma, le llaman una forma triada. Gerard Bray dice que es una forma triada del articulado. Si ustedes se dan cuenta, dice, solo hay un Dios, hay un solo Dios vivo, verdadero y eterno. Tres. Sin cuerpo ni partes, en el articulado original sería o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad. Siempre va en tres. Y el creador y conservador de todas las cosas, tanto visible como invisible. Entonces, la triada, para mantener esa triada, el articulado anglicano coloca pasiones. Vamos a hablar después con respecto a esto. Sin embargo, como dijimos anteriormente, estos artículos tienen mucha influencia luterana. En la confesión de fe luterana, que se llama la Confesión de Habsburgo de 1530, el artículo 1 de la Confesión luterana dice algo muy similar de este mismo artículo. Dice lo siguiente: nuestras iglesias enseñan en perfecta unanimidad la doctrina proclamada por el Concilio de Nicea. Es curioso que en el artículo anglicano se saca esta primera parte. Es como que pareciera ser que se sobreentiende que este artículo viene del Concilio de Nicea. A saber, que hay un solo ser divino que llamamos y que es realmente Dios. Asimismo, que hay en él tres personas igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo, todos los tres un solo ser divino, eterno, indivisible, infinito, todopoderoso, infinitamente sabio y bueno, creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Literalmente está sacado el artículo anglicano de la Confesión de Habsburgo, esa parte. Por el término de persona no designamos una parte ni una cualidad inherente a un ser, sino lo que subsiste por sí mismo. Es así que los padres de la iglesia han entendido este término. Más adelante voy a profundizar un poco en esto. Entonces, primero, la primera parte del articulado es la naturaleza divina o atributos divinos. Eh, Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno. Uno podría pensar que pareciera ser obvio que para que Dios, pero tenemos que pensar que esto debe impactar nuestra vida en el sentido de que nosotros creemos no en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, y que tampoco es un Dios mentiroso, sino es verdadero. Dios es vivo y verdadero, y dice eterno. La cualidad de eterno lo hace ya ser Dios. Entonces,
queda dentro del articulado que hay un solo Dios, dice uno solo, vivo, verdadero y eterno. Ahora vamos a hablar con respecto a la segunda sección. Ahí yo lo dividí en tres partes. La segunda sección que sería sin cuerpo, ni partes y sin pasiones, o eh, esto nos habla, está dentro de la doctrina de Dios o dentro de la naturaleza de Dios, que Dios es impasible. O sea, ¿qué significa? Que no tiene pasiones. ¿Qué quiere decir que Dios no tenga pasiones y que no tenga cuerpo? Esto tiene que ver mucho, esto tiene que ver mucho con respecto a, por ejemplo, cuando la Escritura dice que Dios es espíritu. Entonces, la naturaleza divina, uno de los atributos fundamentales de Dios es que Dios es espíritu, no tiene cuerpo y no tiene parte. Por lo tanto, Dios no puede sufrir algo que venga externo de él. Dios no puede sufrir algo que venga externo de él. Entonces, nosotros podríamos preguntar, hacer la siguiente pregunta. La impasibilidad de Dios. La idea de que Dios no pueda sufrir no tiene que ver primeramente tiene que ver primeramente con que Dios es espíritu, ya lo dijimos. Segundo, tiene que ver que no hay nada externamente que lo pueda afectar en su ser como para cambiar. La impasibilidad de Dios asegura nuestra salvación, dice Gerald Bray. Dios es nuestro Salvador y no un compañero de sufrimientos. Bueno, Gerald Bray dice la doctrina de la impasibilidad no pretende opacar o disminuir la compasión de Dios por nosotros, sino defender su capacidad de obtener la victoria a partir del sufrimiento y nueva vida a partir de la muerte. Está la idea, pudiera parecer que hay una idea en donde Dios tuviera, para que pudiera salvarnos, pareciera ser que tiene que experimentar, por decirlo así, el mismo sufrimiento, el mismo sufrimiento. Ahora, en la segunda persona de Cristo, que es el segundo artículo, y ahí hay que entenderlo bien, pero en la segunda persona de Cristo se puede dar el sentido de que Dios pudiera sufrir, pero solamente en la segunda persona de Cristo, pero en su naturaleza, Dios no puede sufrir. Y aún así, la impasibilidad, o sea, de que Dios no pueda ser afectado por ningún tipo de pasiones o que no pueda sufrir, eh, asegura incluso nuestra salvación. Dios es nuestro Salvador y no es un compañero de sufrimiento. Eh, Más adelante, si hay alguna pregunta con respecto a esto, también lo podemos discutir. La tercera triada es infinito poder, infinita sabiduría e infinita bondad. El atributo del poder de Dios se relaciona con su soberanía. Pero Dios no es un tirano que ejerce su dominio cruelmente, sino que ejerce su soberanía juntamente con sus otros atributos, que es sabiduría y con bondad. O sea, Dios es poderoso y ejerce su poder en su soberanía, pero lo ejerce no cruelmente, lo ejerce con bondad y con sabiduría. Por lo tanto, esto tiene que estar remarcado dentro del artículo y dentro de la naturaleza divina, que es infinito poder y es infinita sabiduría. Nunca hay que perder de vista que su sabiduría es infinita y que su bondad también es infinita, como también es su soberanía. Y estos atributos se enmarcan muy bien, se enmarcan muy bien. Uno de los otros atributos que habla el artículo es el ser creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Estos atributos son importantes ya que no somos deístas. La idea deísta es que se cree que Dios creó al mundo y lo dejó allí girando. Los deístas no creen que Dios se involucra con la creación. Simplemente se creó y se fue, y lo mira de lejos y ve lo que pasa. Pero nosotros no somos deístas, que creemos que Dios solamente creó al mundo y que no está involucrado con su creación, sino todo lo contrario. Él sustenta todas las cosas, se involucra en todas las cosas, sean visibles e invisibles.
Si nos damos cuenta, Dios no solamente crea las cosas materiales, sino las inmateriales. El mundo espiritual también es creación de Dios. Y también Dios sustenta los cielos y las criaturas celestiales, inclusive al diablo y sus seguidores. Esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso es importante esta parte del articulado, que Él es el creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Muchas veces tenemos la idea de que Satanás está tan suelto que puede hacer cualquier cosa, eh, como tratando de sorprender a Dios, como que si pudiera Satanás tratar de sorprender a Dios cuando Satanás está sujeto a Dios. Hay ideas filosóficas, por ejemplo, orientales, en donde, eh, estoy leyendo los chats, en donde se dice que pareciera ser que el bien y el mal son juntos o tienen el mismo poder. Muchas veces cuando se dibuja a Satanás en la historia, en película o lo que se ve, cuando se dibuja a Satanás, se dibuja como que tuviera el mismo poder de Dios, como que si fuera su casi antagonista que están peleando ahí. Pero no, esa no es la idea, no es la idea cristiana, no es la idea de la doctrina fundamental cristiana. Dios es el ser supremo y Satanás está bajo el poder de Dios. O sea, no es que Satanás esté juntamente de igual poder con Dios, al revés. Dios es el que está arriba sobre Satanás y somete a Satanás. Y también incluso sustenta, lo sustenta. Sigamos adelante. La segunda parte del articulado, las personas divinas y su relación. Esta parte es mucho más compleja, y, y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer tan profundo, pero es importante también entenderlo o tratar de entenderlo, porque es entender a Dios y es conocer a Dios. En la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es sumamente claro que aquí estamos hablando del concepto de la Trinidad. Dios es uno, pero este Dios, que es uno, hay en él tres personas. Debemos entender que las tres personas son Dios, que son independientes pero inseparables, que actúan de manera diferente pero tienen una sola voluntad porque tienen una sola naturaleza. Nunca debemos confundir a las personas divinas ni tampoco quitarles su unidad en su divinidad. Alguien decía, debemos de distinguir a las personas, pero no debemos de separar a las personas. Distinguirlas, pero no separarlas. Eh, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Para entender un poco, vamos a hablar un poco de los conceptos de persona y sustancia, que son los conceptos medios complejos que se habla en teología, pero también se habla mucho en la doctrina bíblica. El concepto de persona, ¿cómo nace? La palabra persona viene del latín y lo adoptó Tertuliano y se refiere a las representaciones teatrales cuando un actor representaba a distintas personas. Allá en el siglo IV, que más o menos fue el concilio de Nicea donde se discutió el tema de la Trinidad, ahí Tertuliano define o se origina esta forma de llamar a las representaciones divinas personas, de manera que la iglesia primitiva llegó a ver a Dios como un ser en tres personas, en tres personas. El concepto sustancia, el concepto sustancia viene de la palabra, viene del griego ousia, que quiere decir esencia o ser, o ser. Se lo creemos más bíblico, Dios es el que es, el gran yo soy, la sustancia, el ser mismo, denota su naturaleza divina. A esta palabra le sigue una palabra parecida que es subsistencia, que también se discutió, que es equivalente a persona. Charles Hodge lo explica de la siguiente manera. El uso finalmente determinó que el primero, o usia, el primer término, significara sustancia, esencia o ser,
Y el segundo término, subsistencia, un modo en el que existe la sustancia. La subsistencia existe dentro de la substancia. Así, según el uso establecido, en la deidad hay una substancia y tres subsistencias. Hay una divinidad y tres personas. Eso es lo que quiere, lo que quiere decir. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros eh, la Trinidad o el concepto de la Trinidad? Porque siempre cuando se ataca a la Trinidad se dice, bueno, la palabra Trinidad no está en la Escritura, pero la doctrina de la Trinidad está exclusivamente en la Escritura. O sea, nosotros lo podemos encontrar. Entonces, la Trinidad en la Escritura. En Mateo 28:19, cuando Jesús le manda a los discípulos, les dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la fórmula trinitaria la da el mismo Jesús, el mismo Cristo. Los que iban a pertenecer ahora a ser miembros de la iglesia, a ser miembros de Cristo, tenían que ser bautizados por esta fórmula trinitaria. Y si ustedes recuerdan lo que hablamos al principio, si ustedes recuerdan lo que hablamos al principio, había las preguntas para los bautizados en el siglo I o en el siglo II, eran preguntas: ¿crees en el Padre? ¿Crees en el Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Entonces se bautizaba bajo ese nombre. Si se dan cuenta, hay un singular en el Mateo 28, el singular en el nombre es singular, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres, pero tienen un solo nombre. Eso es muy curioso. Me pasó voy a contar una experiencia, como dicen algunos. Me pasó una, en una ocasión donde estuve yo discutiendo con un unicitario. Estuve discutiendo con un unicitario que era un pentecostal unicitario, lo que se le conoce como los solo Jesús. Y él me decía que este versículo que acabo de citar, supuestamente era un versículo espurio, que no estaba en los originales, y él me citaba una traducción, me citaba una traducción que supuestamente venía del hebreo. Su argumento era que Mateo originalmente se había escrito en hebreo, pero no hay ninguna evidencia porque todos los escritos que hay de Mateo hay en griego. Ahora, es verdad que algunos dicen que puede ser que originalmente haya sido escrito en hebreo y que después se escribió en griego, pero no hay cómo comprobarlo. El tema es que todos los escritos que están en griego aparece este versículo, y esa traducción es la única que supuestamente saca este versículo, que es como una traducción ju- judaizante, eh, que saca todo el tema de lo que es la Trinidad. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, cuando termina el apóstol Pablo y tiene un deseo de bendición para la iglesia, también los bendice de una forma trinitaria. Si se dan cuenta, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La Trinidad. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, 2, y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 3. Cuarto, Primera de Pedro 1 y 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, 1, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3, de nuevo. Gracia o Padre sea multiplicada. En estos versículos nosotros podemos ver claramente la doctrina de la Trinidad, enseñada en la Escritura, enseñada en la Escritura.
al finalizar, para finalizar, eh, voy a leer el credo de Atanasio, que explica mucho mejor de lo que yo he explicado la Trinidad. Atanasio murió en el año 373, eso es el siglo cuarto, y el epitafio que apareció en su lápida es famoso hoy en día ya que captura la esencia de la vida de Atanasio y su ministerio. Decía simplemente, en latín, Athanasius contra el mundo, es decir, Atanasio contra el mundo. Eh, Aunque el nombre de Atanasio se dice que fue Atanasio el gran defensor de la Trinidad en el concilio de Nicea. Aunque el nombre de Atanasio se le dio al credo del credo de Atanasio a lo largo de los siglos, los estudiosos modernos están convencidos que el credo de Atanasio fue escrito después de la muerte de Atanasio. En la actualidad generalmente se considera que este credo, el credo de Atanasio, se escribió por primera vez en el siglo V, aunque también es posible que haya sido en el siglo VII, ya que el credo no aparece en los anales de la historia sino hasta el año 633, en el cuarto concilio de Toledo. Entonces, vamos al credo de Atanasio. El credo lo tuve en más o menos largo, pero es importante. El credo de Atanasio no está todo el credo, en la última parte lo saqué. Dice lo siguiente: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal o la fe católica. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir su sustancia. O sea, no son tres sustancias, es una sola sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria coeterna de la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Solo decir algunas cosas con respecto a que Dios sea incomprensible. Nosotros podemos comprender a Dios solo en la medida que Dios se nos revela, pero nunca vamos a poder comprender en la totalidad a Dios. Eso quiere decir que Dios sea incomprensible. Y por lo tanto, el Padre es incomprensible, el Hijo es incomprensible y también su Espíritu. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente del Padre y del Hijo. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así
de la Trinidad. De la Trinidad. Para finalizar, la conclusión de toda esta exposición, de la introducción y del artículo 1 de, del artículo 1 de la fe en la Santísima Trinidad, voy a citar las palabras de Juan en el capítulo 17, versículos 1 y 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.